buenas tardes. Soy Sergio Martínez y seré su locutor o presentador principal. Sean bienvenidos a Historia Viva, el espacio donde exploramos el pasado para entender nuestro presente. Hoy tenemos un tema fundamental, las características sociales de la Nueva España. Una sociedad que, como veremos, sentó las bases a problemáticas como la discriminación y el racismo, las cuales aún perduran en el México actual. Así es, Sergio. Hoy hablaremos de la sociedad estamental, jerárquica y corporativa. Para profundizar en este tema tan complejo, nos acompañan tres destacados especialistas en esta época, los cuales son Alfredo, Ramón y Carlos. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy. Habiendo dicho lo anterior, comencemos. Alfredo, cuando hablamos de la estructura social de la Nueva España, ¿cuáles eran las clases sociales que la conformaban y cómo se diferenciaban entre sí? Hola Sergio, la estructura era una pirámide muy rígida, en la cima se encontraban los españoles peninsulares. Eran una minoría que monopolizaba el poder y la riqueza. Ocupaban los cargos más altos de gobierno, la iglesia y el ejército, como virreyes, arzobispos y oidores. Su fortuna provenía de la minería, el comercio y sobre todo las encomiendas, que eran tierras y trabajadores indígenas que recibían como recompensa por la conquista. Debajo de ellos se encontraban los criollos, ¿correcto? Hijos de españoles pero nacidos en América. ¿Qué papel jugaban? Exacto, Dana. Los criollos estaban en un segundo nivel, aunque podían acumular grandes fortunas, especialmente a través de la minería y la propiedad de la tierra. Estaban excluidos de los puestos de mayor poder que eran reservados especialmente para los peninsulares. Esto con el tiempo generó un gran resentimiento. Sin embargo, no hay que olvidar que se consideraban a sí mismos como una élite muy poderosa y con mucho prestigio social. ¿Y qué hay de los mestizos? El resultado de la unión entre españoles e indígenas. Los mestizos ocupaban el tercer nivel. Su situación era ambigua. Al principio, la corona fomentó estas uniones, pero pronto muchos mestizos nacieron fuera del matrimonio, lo que los llevó a ser marginados y despreciados. Generalmente se dedicaban a oficios menores como criados, artesanos o capaceses, y su condición solía ser de pobreza. Muy claro, Alfredo. Ahora pasaremos con usted, Ramón. Una de las preguntas clave es, ¿por qué los negros y los indígenas quedaron en los estratos más bajos de esta sociedad? En el caso de los indígenas, su mundo fue completamente trastocado. Los españoles los consideraban seres inferiores, a pesar de que inicialmente algunos nobles indígenas que colaboraron en la conquista recibieron privilegios. A estos se perdieron rápidamente. La población indígena fue la principal mano de obra de la economía novohispana. Fueron sometidos a sistemas de explotación brutales como la encomienda y el repartimiento, obligados a pagar tributos y realizar trabajos forzados en minas. Debido a esto, hemos visto cifras realmente impactantes sobre la disminución de la población indígena. Totalmente, fue una catástrofe demográfica. Se estima que de una población de 11 millones hacia 1650 quedaban apenas entre 300 y 400 mil personas. Esto no solo fue por la violencia de la conquista, sino principalmente por las epidemias, el trabajo inhumano y la mala alimentación. Por ejemplo, en las provincias de Sonora y Sinaloa, la población autóctona pasó de 630.000 personas en 1530 a solo 27.500 en 1660. Es una tragedia de proporciones enormes. ¿Y cuál fue la situación de la población negra? Los negros, atraídos en la fuerza desde África, ocupaban el último peldaño de la sociedad junto con las castas. Llegaron como esclavos para sustituir la mano de obra indígena, especialmente en las zonas minas y en las plantaciones de las regiones tropicales. Se les negaba casi todos los derechos, por ejemplo, no pueden usar joyas, reunirse públicamente ni montar a caballo, y sus vidas pertenecían a sus amos. A pesar de ser una clase productiva clave, vivían en condiciones terribles. Gracias, Ramón. Carlos, además de esta jerarquía racial, se habla de una sociedad corporativa. ¿Qué significa eso? Significa que la identidad y los privilegios de una persona no solo dependían de su origen étnico, sino también de su pertenencia a un grupo o corporación. Las corporaciones más poderosas eran la Iglesia, con sus distintas órdenes religiosas y el Tribunal del Santo Oficio, los grandes comerciantes agrupados en el consulado, los gremios de artesanos e incluso los pueblos de indios. Pertenecer a una de estas corporaciones te otorgaba fueros y privilegios específicos. ¿Y esta estructura social era igual en todo el territorio de la Nueva España?
Existían diferencias regionales importantes. La sociedad del altiplano central era mucho más rígida y estructurada. En cambio, en las zonas mineras del norte, como en Sinaloa, la sociedad era diferente. La mano de obra indígena tuvo que ser importada de otras regiones. Esto generó una sociedad con mayor movilidad. Por ejemplo, en el Real de Minas del Rosario, Sinaloa, para 1790, de una población de más de 5.600 habitantes, más de la mitad eran mulatos y mestizos, y la población indígena era minoritaria. Perfecto, pero para concluir y volviendo al inicio, podemos afirmar que esa estructura social virreinal es el antecedente de la discriminación que vemos hoy en México hacia indígenas y afrodescendientes. Sin lugar a dudas, la idea del color de piel, la cultura o el origen de una persona determina completamente su valor en la sociedad. Es una herencia directa del sistema de castas colonial. Completamente de acuerdo, la marginación y la pobreza en que viven muchas comunidades indígenas y afromexicanas hoy en día no es una coincidencia, sino el resultado de siglos de explotación y exclusión que comenzaron en esa época. Y la idea de tener privilegios por pertenecer a ciertos grupos, aunque hoy no se llaman corporaciones, sigue presente en nuestra estructura social. La desigualdad colonial dejó huellas muy profundas. Y les agradecemos enormemente a Alfredo, a Ramón y a Carlos por esta cátedra de historia tan necesaria. Así es, entender de dónde venimos es el primer paso para construir una sociedad más justa e inclusiva. Gracias por acompañarnos en Historia Viva.